Sorprendentemente, uno de los temas que más interesan a muchos gestores de oficinas, facility managers, office managers, es diferenciar entre ventilación y climatización dentro de un espacio de trabajo. Es algo muy sencillo de entender y de grandísima importancia entenderlo. Vamos a ello. Bienvenido a tu podcast acerca de lugares de trabajo entre lápices y pantallas. Soy Eduardo Arazola y este episodio está patrocinado por EASAEDRO, el lugar de encuentro en habla hispana para facility manager, office manager y todos aquellos que tienen algo que ver con la gestión de lugares de trabajo. Bien, ¿qué diferencia hay entre ventilación y climatización? Como conceptos, es muy evidente. La ventilación tiene que ver con la renovación de aire y la climatización con el tratamiento del aire, sin tener por ello que incluir su renovación. En cuanto a instalaciones, muchas veces no es tan fácil identificarlas, aunque vamos a intentar ayudarte a hacerlo. La ventilación trata de expulsar el aire ya gastado y contaminado que hay en el interior de un espacio, llevarlo al exterior y al mismo tiempo incluir aire del exterior, que se puede considerar aire limpio, dentro del interior de la oficina. Mientras que la climatización lo que hace es tratar el aire que ya hay dentro de la oficina, o del espacio de trabajo que sea, en cuanto a sus características de temperatura y a veces también de humedad. Cuando tú ves un split en la pared, el típico aparato de aire acondicionado, sabes que está conectado con un elemento exterior, que realmente es el que realiza el trabajo duro, que es el compresor. El compresor y la unidad interior, tu split, tu cassette de techo, están conectados por 2 tuberías, o por 3 tuberías, o por 4 tuberías, las tuberías que sean. Pero por esas tuberías lo que circula es el líquido refrigerante, el gel refrigerante, el gas refrigerante. Pero no hay, en ningún caso, conexión de aire entre la unidad exterior y la interior. Ese refrigerante sirve para que vaya moviéndose el frío de las baterías de frío del split al exterior o de calor en el caso de que estés intentando subir la temperatura. Por tanto, el split que tú tienes en la pared no sustituye para nada el aire que tengas en tu sala. Si tienes uno en una sala de reuniones, por ejemplo, el aire que hay en esa sala de reuniones subirá o bajará su temperatura en función de lo que tú manejes, ese cassette o ese split, pero en ningún caso ese cassette o ese split lo que está haciendo es renovar el aire. Renovar el aire se hace mediante extractores que extraen el aire interior, se lo llevan hacia el exterior por las instalaciones que sean y luego unos ventiladores que impulsan el aire del exterior hacia el interior de tu oficina o de tu espacio de trabajo. Claro, siempre se piensa en ventanas y tiene mucha lógica. Las ventanas, lógicamente y claramente, forman parte de una instalación, entre comillas, de ventilación, porque por la ventana se realiza ese intercambio de aire. Tú abres una ventana, entra el aire de la calle y sale el aire de dentro. ¿Cuál es el problema? El problema es que el intercambio de aire pues genera muchas pérdidas de energía. Gastas mucho dinero y mucho esfuerzo y mucha energía en calefactar en invierno el interior de tu oficina y luego abres la ventana y por la ventana, pues, como se dice mucho en España, se escapa el calor. Y claro, es cierto, siempre y conceptualmente es inevitable, existe una contradicción entre la eficiencia energética y la renovación de aire. La renovación de aire siempre habla de rejillas, de intercambiar aire, dejar que entre aire exterior y expulsar aire interior. Siempre hay aire que está a diferentes temperaturas. Mientras que la eficiencia energética siempre lo que ha estado buscando es que no haya contacto entre aire a diferentes temperaturas. Que esté todo bien selladito,
para que no se escape el calor o el frío por ninguna junta, que no existan puentes térmicos, que no exista ninguna filtración. ¿Qué ocurre con esto? Si se lleva al extremo, al no haber intercambio de aire, lo único que estás haciendo es convertir un aire interior en cada vez más y más y más y más y más insalubre, como explicábamos en el episodio dedicado a la medición de CO2. Vale. Bien, tanto es así que en algunos países, como en España, la propia normativa general ha entrado en conflicto directamente, internamente, entre algunos documentos que exigen, por una parte, que haya renovaciones de aire y por otra parte, que haya una eficiencia energética de un cierto nivel. Porque unos documentos normativos exigían rejillas, exigían ventilación, hablando de salud, y otros exigían que hubiera un sellado de todo y que no hubiera ningún intercambio de aire, hablando de eficiencia energética. Ha quedado patente en estos últimos 2 años que olvidarse de la salud no es algo recomendable, al revés, es trágico. Y que bueno, la eficiencia energética está muy bien, pero hasta donde se puede. Y que realmente no hay que malgastar energía, hay que cuidar el planeta, pero lo que no puedes hacer es, en aras de decirle a tus empleados que estás cuidando del planeta, estar machacando sus pulmones, sus vías respiratorias, etc. Lo primero tiene que ser la salud de las personas. En estos 2 años que llevamos de pandemia, parece que hay una concienciación de que algunas cosas se han estado haciendo mal durante mucho tiempo. Evidentemente no todo el mundo, pero sí muchas más personas y muchas más situaciones se han encontrado de las que se debieran. Lo que se hace para evitar o llegar a un acuerdo entre lo que sería un gasto energético importante y mantener una renovación de aire son instalaciones mixtas. Instalaciones que renuevan el aire, pero antes de impulsarlo al interior de la oficina, lo tratan previamente, aunque sea algo, un poco. Por eso te decía que muchas veces no es tan sencillo identificar la instalación de ventilación o la instalación de climatización, saber si solamente es climatización. En el caso en el que hay unos splits de pared o unos cassettes de techo que están conectados por unas líneas frigoríficas con las unidades exteriores, sí es sencillo saberlo, porque por esas tuberías, por esos tubitos de cobre que normalmente van forrados de aislante, por ahí no circula aire, no hay ninguna conexión de aire entre el interior y el exterior. Pero cuando hay una instalación de conductos, sí que se puede aprovechar para hacerla mixta. Y lo que hacen en muchas ocasiones es el aire exterior, en vez de meterlo directamente por una instalación separada al interior de la oficina, tratarlo, aumentarle o rebajarle un poquito la temperatura para que no sea tan chocante esa inclusión de aire, y después ya, mediante ventiladores o mediante impulsores, llevarlo al interior de la oficina. Es así el concepto. Puedes complicarlo luego según la instalación muchísimo, pero la idea es esa. Por lo tanto, hay varias maneras de ventilar. O directamente, si hay superficie de ventanas que sea la suficiente como para llegar a las renovaciones de aire necesarias, por cálculo, del interior de una oficina en función de sus habitantes, de las personas que haya, de la actividad física que tengan, etc., puede hacerse directamente por ventanas. Si eso no es suficiente, hay que ayudarse de una instalación de ventilación y de extracción para que renueve el aire, y también puede llegarse a combinar esa instalación de extracción con una de ventilación con una instalación de climatización, de aclimatación, de acondicionamiento del aire, para que antes de entrar en el espacio interior el aire venga ya pretratado. Como bien sabes, en aras de la eficiencia energética existen luego diferentes mecanismos y diferentes aparatos que hacen que no toda la temperatura se pierda, sino que se reutilice una parte. No vamos a entrar en ello ahora, pero sí que sepas que existe. De lo que se trata es de diferenciar claramente que una cosa es climatizar el ambiente interior y otra cosa es ventilarlo. La climatización del ambiente interior
habla solamente del aire que ya está en el interior, mientras que la ventilación habla de intercambio de aire, habla de renovaciones de aire, habla de sacar el aire interior ya contaminado y volver a meter aire exterior que esté sin contaminar. Evidentemente, puedes decir que hay splits o hay instalaciones de climatización que tienen filtros que ayudan a limpiar el aire, etc. La cuestión es que esos filtros, efectivamente, existen. Ayudan no solamente a proteger el aire, sino también las propias máquinas para que no se bloqueen, para que no se quemen. Pero realmente lo que puede un filtro captar es algo más visible. Se habla más de partículas de polvo o de partículas que normalmente están por encima del PM10. Lo que no pueden hacer habitualmente las unidades de climatización es limpiar, por ejemplo, el CO2. Se intenta, en muchas ocasiones los fabricantes buscan que haya filtros depositarios de CO2, etc. Y bueno, pues lógicamente todo el mundo trabaja en que las cosas funcionen mejor. Pero a día de hoy, la única manera de conseguir una renovación de aire, una ventilación, una calidad de aire suficiente, es renovándolo. Como entra en conflicto con una eficiencia energética como la que se desea tener, pues claro, hay que buscar situaciones y complejidades que permitan que puedan convivir las renovaciones de aire con la eficiencia energética. Pero la diferencia hay que tenerla clara, y es que conceptualmente renovar aire significa expulsar aire interior ya contaminado y renovarlo por aire primario, aire del exterior, aire que se entiende como puro, para que el aire interior siga estando lo más saludable posible, mientras que la instalación de climatización lo que hace es tratar la temperatura, la humedad del aire interior de la oficina sin tener que haber intercambio con el exterior. Espero que te haya ayudado, que te quede pues, lo más claro posible y seguiremos hablando de estos temas en el futuro. Nos vemos.